cómo se inicia esta historia. La indiferencia por la salud y seguridad de los trabajadores ha sido una característica de las sociedades antiguas y modernas hasta tiempos relativamente recientes. Cuando el hombre empieza a caminar sobre sus dos extremidades, se aventura sobre el medio circundante, evolucionando de la conciencia animal al Homo sapiens, sufriendo así un cambio revolucionario, y es entonces cuando comienza a dominar el mundo que lo rodea. En ese transcurso primitivo del Paleolítico al Neolítico, que representa el inicio del hombre en la naturaleza, ocurren importantes acontecimientos, como el uso y construcción de los primeros instrumentos de trabajo, inicialmente a base de piedra y palo. Posteriormente se produce el dominio del fuego y el uso de la cerámica. El hombre pasa entonces de la etapa recolectora a la agricultura y la ganadería, lo anterior bajo un estricto régimen. Al desarrollar estas actividades se presentaban accidentes atribuibles a los dioses, siendo estos hechos asociados al uso inadecuado de los instrumentos de trabajo y a métodos poco seguros a la hora de cazar y escalar los árboles. La actividad laboral más representativa, para efectos de resaltar las condiciones de trabajo en esta época, la constituye la minería, realizada en importantes yacimientos de oro, plata y plomo. Sin embargo, aquí no se implementaron medidas de seguridad o higiene, fundamentalmente porque quienes realizaban estas faenas eran esclavos o presidiarios. Los hechos más representativos en materia de seguridad se desarrollaron en las sociedades antiguas más importantes, siendo Egipto, Mesopotámica, Grecia y Roma las de mayor interés. Durante el desarrollo de la civilización egipcia, 4000 años antes de Jesucristo, se evidenció una especial consideración para los guerreros, embalsamadores y fabricantes de armas, quienes tenían leyes especiales para realizar su trabajo y evitar así accidentes en el mismo. Las medidas de protección estaban dadas por el faraón y se implementaron en las grandes urbes o ciudades con talleres reales. Dichas medidas eran arneses, sandalias o andamios especiales para la construcción de las pirámides. Un escultor importante de la época, Ramsés II, hizo especial aplicación de estas leyes, brindándole a sus esclavos buena alimentación y buen trato, garantizando así que se mantuvieran motivados durante la realización de la jornada laboral. Mesopotamia, 2000 años antes de Jesucristo. En el transcurso de esta civilización hubo mayor interés en la aplicación de la salud ocupacional. Los accidentes registrados en las labores económicas eran indemnizados y se castigaba con rigor al culpable de dicha situación. La calidad de la indemnización o el rigor del castigo estaba establecido en el Código de Hammurabi, creado en el año 2100 antes de Jesucristo. Este código unificaba la ley de los pueblos babilonios, mostrando sus deberes y derechos en la sociedad. En Grecia existían grandes yacimientos de minerales, cuya extracción era realizada por los esclavos de la época. Ellos estaban presentando serias intoxicaciones debido a la sobreexposición a los materiales químicos usados en el proceso de extracción. En esta época era poca la protección e higiene que tenían los esclavos, precisamente por su condición. Sin embargo, los médicos de la época se ocuparon de las lesiones y enfermedades que mineros, obreros y artesanos contraían en el ejercicio de sus oficios, tal como se leen en las obras de autores como Hipócrates, Plinio el Viejo, Galeno y otros. Hipócrates sugiere en el siglo IV antes de Jesucristo catalogar por primera vez la intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional. Plinio el Viejo, en su Enciclopedia de Ciencias Naturales, describe un número de enfermedades ocupacionales a las que clasifica como enfermedades de los esclavos, al referirse a los trabajadores de la manufactura y la minería. Comenta también el uso de pedazos de lino a manera de respiradores por los refinadores de minio,
sulfuro rojo de mercurio. Galeno y Celso incluyen en sus escritos breves comentarios sobre enfermedades debidas a exposiciones de origen ocupacional. Roma no aportó mucho en el aspecto de la salud ocupacional por ser un estado en el cual el trabajo fue hecho exclusivamente por esclavos. Sin embargo, legisló en relación con la salud pública en beneficio de sus ciudadanos, protegiéndolos y tomando medidas contra las plagas y enfermedades que afectaban a las urbes. Se observa cómo en muchas civilizaciones antiguas, especialmente Roma, nacen agrupaciones o asociaciones de personas para protegerse, ya sea de las calamidades, accidentes, muertes, etc., sin ser organizadas por el Estado y con un carácter voluntario de personas que se unen en busca de ayuda mutua. Época en donde se forman los estados y recae sobre estos la absoluta responsabilidad de proteger al ciudadano, circunstancia que posteriormente fundamentó el nacimiento de la salud pública. Los avances en materia de seguridad y salud ocupacional fueron reconocimientos hechos por autores como creó las órdenes hospitalarias como normas en la regulación de los servicios médicos prestados a la sociedad. Las corporaciones de oficio consagraban en sus estatutos una serie de medidas que procuraban proteger a los trabajadores accidentados. Promulgó en el año 645 los edictos del Rotario, lo cual era una serie de normas legislativas destinadas a proteger de los accidentes de trabajo a los obreros de la construcción. Posteriormente, hacia el siglo XVI, cuando la mortalidad por enfermedades pulmonares no se registraba, pero se tenían indicios de que eran causadas por silicosis, tuberculosis y la exposición al mineral radioactivo. Se publican entonces las investigaciones de autores como en el año 1556 escribe la Re metálica, reconocimiento que la aspiración de algunas partículas producían asma y ulceraciones en los pulmones. Describe cómo en algunas zonas mineras, en los montes Cárpatos, las mujeres llegaban a casarse hasta 7 veces por la corta duración de la vida de sus maridos, debido a las inclemencias del trabajo. En el año 1560 publicó una obra titulada La tisis y otras enfermedades de los mineros, donde describió varias neumonicosis y se dice que posiblemente él mismo murió a causa de una de ellas, debido a que durante su infancia trabajó por más de 15 años en una mina. Finalmente, Avicena escribió el Canon de la Medicina, basado en el razonamiento, donde trata desde la definición de medicina y su campo de acción hasta dosificación y preparación de remedios. Su preocupación era la protección de la salud del ser humano, en especial la de los trabajadores. En este tiempo se perfeccionan los procesos tecnológicos, apareciendo nuevas ramas de la industria y nuevos tipos de factores contaminantes que afectan la salud de los trabajadores. También se dignifica el trabajo expresado por la revolución industrial, y en países como Inglaterra se presentan adelantos en seguridad industrial, implementándose entre otras medidas las visitas a los centros de trabajo por funcionarios del Estado, denominados hasta entonces inspectores. Con la revolución industrial se incorporaron mayor número de trabajadores, tanto hombres como mujeres y niños. Es decir, que el desarrollo ocasiona la utilización de mayor cantidad de mano de obra y de sistemas mecánicos mucho más complicados y peligrosos para quienes los manejaban, ocasionando así accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Se trata además de conservar la seguridad y la higiene en el trabajo, al impedir los accidentes, al igual que conservar en las mejores condiciones posibles al ser humano, valorándolo como persona que merece toda la protección posible y como irreemplazable factor en el trabajo y en la producción. En esta época ocurrieron importantes acontecimientos, como se muestran a continuación. En el año 1700, el médico italiano Bernardino Ramazzini publica la obra considerada fundacional de la actual medicina del trabajo, disertación en torno a las enfermedades de los artesanos, y por lo cual se le considera el padre de la medicina del trabajo,
En ella, vuelca los conocimientos adquiridos en años de estudio de los diferentes trabajadores y los ambientes en los que estos ejecutaban su trabajo, desarrollando un método que comprendía la observación de la supuesta causa de daño profesional, el examen clínico del trabajador para determinar la influencia del trabajo sobre la salud, la documentación sobre el tema y las normas higiénicas y medidas de prevención individuales y colectivas ofrecidas. Luego, en el año 1784, una epidemia de fiebre en las fábricas de hilados de algodón cercanas a Manchester incitó a desarrollar la primera acción en pro de la seguridad por parte del gobierno. Atrajo así la atención de un público influyente sobre la explotación de los niños. Seguidamente, en 1795, se formó la Cámara de Salud de Manchester, la que asesoraba en relación con la legislación para reglamentar las horas y las condiciones de trabajo en las fábricas. En el año 1811 se organizó un movimiento en protesta por el trato infrahumano en el trabajo. Este movimiento fue llamado ludista, porque fue desarrollado bajo la dirección de Ned Ludd, conocido como un benefactor de los pobres. En 1841 se promulgó la Ley de Minas, la cual determinaba las compensaciones punitivas por las lesiones previsibles causadas por maquinaria de minas no protegida. Creó el cargo de inspectores de minas y excluyó a las mujeres y muchachas del trabajo subterráneo, prohibiendo igualmente que lo efectuaran niños menores de 10 años. Finalmente, en 1842, Edwin Chadwick, miembro de la comisión encargada de formular las leyes de la protección a los pobres, se convirtió en la fuerza impulsora que dio origen a un estudio titulado Informe sobre las condiciones sanitarias de la población obrera en la Gran Bretaña. Esta obra fue base de las reformas en el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos. En Europa, en 1877, se votó una ley que obligaba a resguardar toda maquinaria peligrosa. Seguidamente, en 1898, se realizaron importantes esfuerzos para establecer la responsabilidad económica del empresario por los accidentes laborales. En la Edad Moderna, no solo se mostró interés por el aspecto legal asociado a la realización de los trabajos, sino también al lado técnico, experimentando así sensibles avances. Así, los ferrocarriles, que habían sido los más afectados por los accidentes, adoptaron el freno de aire y el enganche automático antes de terminar el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX, esta misma área, asociada a la siderúrgica, comenzaron a poner en práctica los primeros programas sistemáticos de seguridad a gran escala. En 1906, importantes magnates de la industria realizan aportes significativos al área de la seguridad industrial. Es muestra de ello que el empresario Elbert Gary, presidente de la United Steel Corporation, indica que sus empresas filiales procuren al máximo llevar a cabo esfuerzos cuantos sean posibles para evitar que sus trabajadores sufran lesiones. Hacia 1911 se aprobó en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, la primera ley que plasmaba la obligación de indemnizar al trabajador. A partir de entonces se promulgaron leyes similares. En este mismo año, la AISEC lanzó la consigna de convocar un Congreso de Seguridad Industrial. El resultado de este llamamiento fue el primer Congreso de Seguridad Cooperativa, celebrado en Milwaukee en 1902, en el que se acordó traer al año siguiente una nueva reunión en la ciudad de Nueva York. De esta segunda conferencia surgió el Consejo Nacional de Seguridad Industrial. Poco después cambió el nombre por el de Consejo Nacional de Seguridad, ampliándose sus objetivos para hacerlos extensivos a todos los aspectos implicados en la preservación de accidentes. Hacia 1918 aparece la primera escuela, Harvard, quien es la que se encarga de otorgar un diploma en higiene industrial. En 1919, la medicina hace un aporte significativo a la medicina del trabajo, por lo cual aparece la Organización Internacional del Trabajo, quien aúna la acción de gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros con el objetivo de impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el mundo. En la década del 20 comienza a introducirse en Argentina el consultorio de fábrica, encontrando en Salta los antecedentes del primero de ellos a manos de una empresa privada. Luego, en 1934, se fundó la Sociedad Argentina de la Medicina, del Deporte y del Trabajo. El desarrollo de la salud ocupacional en Colombia se remonta a la época prehispánica, donde el indígena buscaba que el medio le proveyera alimento, estabilidad y seguridad, logros mínimos que adquiere con base en una organización social.
Es en la época colonial cuando se dictan las cédulas reales por el Consejo de Indígenas referentes a la salud ocupacional. En 1541 se prohíbe trabajar los días domingos y festivos. Igualmente, se estableció que el indígena del clima frío no podría ser obligado a trabajar en el clima cálido y viceversa. Seguidamente, en 1601, se implantaron normas que obligaban a cuidar de aquellos indios que sufrieran accidentes en el trabajo, ofreciéndoles acompañamiento médico. Entre 1820 y 1950 nace la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley del General Rafael Uribe Uribe, de gran importancia en lo referente a la reglamentación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Mediante la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, entidad de gran importancia en la seguridad social colombiana. En 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establecen múltiples normas relativas a la salud ocupacional, como la jornada de trabajo y el descanso obligatorio. El Decreto 3170 de 1964 aprueba el Reglamento del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales. Dentro del desarrollo normativo de la legislación colombiana se encuentra que mediante el título tercero de la Ley 9 de 1979 nace el término salud ocupacional y se dictan las medidas sanitarias en las empresas. En 1983, mediante el decreto 586, se crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional. Como producto de la iniciativa y participación del Comité Nacional de Salud Ocupacional, se expide posteriormente el decreto 614 de 1984, el cual establece las bases para la administración de la salud ocupacional en el país y en su artículo 35 crea la obligación legal de diseñar y poner en marcha un Plan Nacional de Salud Ocupacional. En 1984 se elabora el primer Plan Nacional de Salud Ocupacional, el cual tuvo como objeto orientar las acciones y programas de las instituciones y entidades públicas y privadas, así como el aumento de la productividad y el establecimiento de un plan para evitar la colisión de competencias. En el marco del primer Congreso Nacional de Entidades Gubernamentales de Salud Ocupacional, efectuado en 1990, se propuso el segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional 1990-1995, cuyo propósito esencial fue reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales. Durante el desarrollo del segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional se expidieron la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994, normas que reorientaron la salud ocupacional y crearon el Sistema General de Riesgos Profesionales. El 31 de julio de 2014, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección expidió el Decreto 1443 de 2014, el cual dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente, el 5 de agosto de 2014 se firmó el Decreto 1447, mediante el cual el Ministerio del Trabajo estableció el nuevo grupo de enfermedades que entraron a ser reconocidas como labores en el país, indicando que se ha actualizado teniendo en cuenta las necesidades que actualmente se dan en Colombia y en el resto del mundo.